El departamento del Amazonas posee 110.000 kilómetros cuadrados, en los cuales aproximadamente el 93% corresponde a territorios indígenas. En ellos se albergan riquezas minerales, medioambientales y culturales conocidas por muchos, pero no indagadas ni rememoradas. El poder de su exuberante selva, su inmenso territorio y la posesión del río más caudaloso del mundo inspiran las características de otro universo, la otra Colombia. Amazonas, maravilloso. El Amazonas me ha enseñado muchísimo a amar a la naturaleza. Todavía se miran lo que son las fiestas culturales, se hacen las fiestas del Chontauro, las fiestas de la charapa que llaman, del métare que se dice en Ticuna, que es de la tortuga, las fiestas de las frutas, de los animales. Dentro de la cultura ticuna, la fiesta más representativa o la que más se conoce es el ritual de la pelazón. Acá cantan mucho las fiestas como tal, ponen mucha música en ticuna y ahí cuando ponen esa música todo el mundo sale a bailar. Las características culturales definen grupos sociales. En Colombia hay diferentes manifestaciones que nos determinan, como los que generalmente son mencionados, los ritmos del Caribe o el interior, pueblos ancestrales como los Guayú o San Agustín. Pero, ¿son las costumbres y tradiciones amazónicas parte de nosotros? En esta región se encuentran dos factores que intervienen en la formación cultural de cualquier individuo, lo nativo y extranjero, que, según un concepto manejado por el físico Brian Greene, se podría interpretar como una perfecta teoría especular. Se ve como cuando un objeto se ubica frente a un espejo. El reflejo de este no es igual, pues cambia de izquierda a derecha y no pueden superponerse. Entonces, como objeto, espejo y reflejo, actuaría lo nativo, lo de aquí y lo de afuera. Y al estar situados en el centro, nos encontramos en un dilema por escoger entre estos dos aspectos. Si las comunidades nativas no tienen bien fortalecido desde pequeño cuál es su identidad cultural, fácilmente pueden caer en un espejo y verse reflejados en otra cultura. Pues ya la cultura de nosotros cambió, ya es diferente. En cambio los corregimientos, los resguardos es muy diferente que vivir acá. Los niños ya no se identificaban como indígenas, algunos ya quieren ser como colonos y tanto en la vestimenta y al irse por otro lado, salir fuera de la comunidad ya se identificaban no como indígenas muchos. La cultura exterior tienen sus diferentes costumbres, al igual que nosotros. Para ellos viven su cultura, nosotros vivimos la nuestra. Por el hecho de ser colombianos, nuestro ADN tiene mucha información de este territorio y pues por lo tanto de la selva, por lo tanto también de las costas, por lo tanto también del altiplano, a pesar de que no hayamos ido. Eso es como parte de lo que somos como colombianos. Tenemos la selva adentro también. Es tan potente el Amazonas que en un sentido marca mucho. Reconocemos aspectos de cada uno desde la posición en que nos encontramos, pero no consideramos que la parte nativa se ha visto influenciada de igual manera por lo extranjero, extraviándose y luchando por mantenerse. En septiembre del año 2016, el diario digital Contexto Ganadero publicó un artículo en el que se habla acerca de la lucha de los pueblos indígenas por conservar su territorio e identidad, porque aparte del daño que causa la naturaleza a la extracción de pieles, caucho, minería y madera, según muestra el artículo, abundan las antenas satelitales, se escuchan canciones de reggaetón y los jóvenes no usan su vestimenta típica, afectando directamente a su identidad. Si nuestro origen proviene de tribus ancestrales como estas, ¿por qué no reconocerlas y contribuir a su protección? Sabemos que la pérdida de identidad es una de las problemáticas que encontramos actualmente en muchos individuos. En parte se debe a la influencia de los modelos establecidos en la sociedad. Este modelo, con el paso del tiempo, termina formando lo que entendemos por cultura, y la única fuerza que se le opone está en la mente de algunos pocos. En el momento de oponerse a algo que ya está estipulado, se desafía un orden social, se convierte en un grupo aislado de la sociedad. Para muchos, se vuelve algo que altera el orden natural de las cosas, por ende, un parásito para la comunidad. Cuando me iba a graduar en la Universidad Nacional, mi papá estaba muy mal. Casi quedamos en la calle.
tenía que llegar más encorbatado que en mi grado de bachillerato. Se me ocurrió que viniera con el traje que usamos para el carnaval, que hiciera de cuenta que era un día de fiesta. Vino con plumajes y fue maravilloso. Mis compañeros no me reconocían. Todo el mundo quería tomarse fotos conmigo. Ese día me quisieron más, me respetaron más. El rector me dio un sitio especial en el León de Grave. Nos trataron como reyes. Fui homenajeado. El coro de la universidad nos dedicó unas canciones. Sentía que el homenaje no era a mí, sino a los indígenas y a la historia de Colombia. Terminé graduándome de indio. Fui aplaudido y querido. Carlos Jacanamijoy nació en Putumayo, Colombia, en la tribu indígena Inga. Desde pequeño empezaron a salir a flote sus dotes artísticos. Se crió con su comunidad hasta que tuvo la oportunidad de ir a estudiar a la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Gracias a su excelencia, ahora es uno de los pintores más reconocidos del mundo, por su técnica y, claro, por sus raíces indígenas. Ese pequeño detalle lo hace una sensación y genera cierto morbo de interés en las personas. Personalmente, en mi biografía, yo soy una intersección biológica y cultural. Cuando llega un espectador y ve una pintura, lo que quiero es que se intime, cada uno se vea como un espejo en esa pintura y vea esa expresión de su intimidad, más que de la mía. La contracultura es un movimiento que se puede dar en cualquier periodo de tiempo y responde contestatariamente a lo establecido. Aunque hay tendencias contraculturales en todas las sociedades, el término contracultura se usa especialmente para referirse a una ideología organizada y visible cuya acción afecta a muchas personas y persiste durante un periodo considerable. Así pues, una contracultura es la realización más o menos plena de las aspiraciones y sueños de un individuo o grupo social marginal. Pero para Ferlinghetti, poeta beat, la contracultura ya no existe, porque ha sido incorporada a la clase media, y los medios masivos la han asimilado. En múltiples ocasiones, los movimientos de contracultura han sido absorbidos por las imposiciones del Estado, convirtiéndolos en modas inofensivas. Asesinos del viento, violadores del alba, creadores de silencios, vendedores de futuros muertos, vendedores de futuros muertos, vendedores de futuros muertos, estáis cegados por la codicia. Carlos Jacanamijoy, teniendo sus raíces indígenas tan arraigadas, se puede interpretar como contracultural el hecho de que en estos momentos esté en un país con costumbres tan distintas e ideología que desafía completamente la suya. A pesar de eso, Carlos Jacanamijoy al pintar no olvida nada, tiene muy presente su cultura. Pinturas compuestas con la libertad formal que el artista indígena estudiado de academia ha sabido derivar del expresionismo y de la abstracción. Al sumar el espacio compuesto para sugerir un paisaje, entendido como figuración, la combinación de una mancha y pinceladas gestuales, entendido como expresionismo, y el paisaje sin línea de horizonte, entendido como abstracción. El resultado es un trabajo que está en los límites entre lo abstracto y lo figurativo, o sea, que evoca, es más un trabajo de poesía, poético sobre la pintura, ¿no? No retrata la selva, sino la evoca, es como más una sensación, como más una atmósfera, ¿no? Diseños de los indígenas que también son muy potentes, ¿no? El trabajo de las máscaras, el trabajo en la yanchama, los juguetes, todo eso está lleno de arte, porque ellos llevan el arte más consustancial a su vida. Nosotros tenemos que estudiar arte para hacer arte. Ellos lo tienen desde niños, van recibiendo todo eso a través de sus chamanes, de sus brujos, de sus maestros,
Entonces reciben todo junto, es una cosa compacta. Hakanami-Hoy ha podido pintar unos sentimientos poéticos únicos en su especie, cuyos derrames cromáticos y altamente dinámicos tienen vínculos con la práctica ancestral de la toma del yaje. Aliados animales, medicina del chamán. Aquí tienes un guerrero que dispara con... Se dice que Dios los había llamado para que cuidaran lo existente en el mundo. Después de llamarlos les dejó el yagé, pero antes Él lo preparó, lo tomó y sufrió, cayó al suelo y vomitó. Por eso ahora toman yagé, vomitan y sufren para aprender. En el corazón de la selva, por donde corren las aguas del río Putumayo, habitan los Cofán, tribu indígena ancestral, defensores de la madre tierra, los animales y el universo. Maestros de la sanación tanto de cuerpo como de espíritu a través de la medicina tradicional y su puesta en práctica en rituales como la toma de ayahuasca o yagé, donde se busca purificar el cuerpo cuando entra en contacto con los espíritus de la naturaleza, fortalece los vínculos de la comunidad y son prevenidos de futuras amenazas por medio de las visiones que se presentan, extendiendo hacia animales de la selva como el jaguar y la boa. Para la preparación del yagé lo hacen muchas tribus indígenas, pero especialmente los taitas por lado del Putumayo. Los indígenas ingas, los indígenas macuna de la parte norte del Amazonas. Para tomar el yagé, pues las dietas que se hacen es que no se pueden comer carnes rojas, aceite, alcohol. Hoy en día, como ya lo volvieron negocio, no se puede tomar hasta leche. Y se toma con el fin de hacer limpieza espiritual, físico. Y cuando se toma, pues el primer efecto que hace es vómito y diarrea. El segundo efecto es enteógeno, que es por lo general con la segunda copa que le dan, que son pequeñas copitas. Enteógeno es cuando afecta a la conciencia. Y después de afectar la conciencia, la persona empieza a alucinar. Es que la mayoría de las plantas que utilizan los nativos como el yagé son plantas psicotrópicas. Pero es mejor que lo hagan los nativos, es mucho mejor porque ellos saben cómo manejar. O sea, si hay un efecto secundario, ellos saben cómo tratarlo. En cambio, las otras culturas o otros que se acopian de eso, pues para ellos le queda muy complicado porque no saben ni siquiera el origen o la mitología o el fin con el que se hace el ritual como tal. El pueblo Cofán y otras tribus indígenas han aportado mucho al estudio de ciertas plantas medicinales. Por ejemplo, durante generaciones sus chamanes han manipulado plantas con importante contenido de triptamina, usada naturalmente por sus propiedades psicotrópicas, como es el caso del DMT. Otro caso que nos muestra esta antonomasia es el de la hoja de coca, planta sagrada para las culturas indígenas e insumo principal para la elaboración de cocaína cuando entra en contacto con el exterior. Aunque esta es la generalidad, en algunas urbes se mantiene su sentido espiritual, a pesar de que la planta no se encuentra en su lugar de origen. Hemos tenido experiencias con ceremonias de yagé, incluso pues sí, en una época, hubo tal vez un año por allá en el 98-99 que estuvimos asistiendo regularmente con un taita de la comunidad inga llamado Antonio Hakanami-Hoy. Pues el taita ya murió hoy en día. Y pues tuvimos también la suerte de poder recibir esa enseñanza y tener esas experiencias porque los ingas viajan con el yagé y fueron de los primeros que llegaron a Bogotá, a ciudades como Bogotá a entregar yagé. Pues digamos que sí hay, dependiendo de cada etnia, de cada comunidad, tienen un manejo diferente del yagé y pues en esta época pues se ha así desvirtuado mucho el uso sagrado de la planta. Sin embargo, también ha sido positivo que el yagé haya podido llegar a la ciudad y muchos de nosotros hayamos podido tener contacto con la planta sagrada del yagé y toda esa información y esas técnicas, ¿no? de manejo de los estados alterados de conciencia que tienen los indígenas que por muchos años, por muchas generaciones, pues han mantenido ese conocimiento y pues han compartido algo de él con personas de la ciudad. Estas plantas pierden bendición cuando las sociedades foráneas las altera de tal forma que son convertidas en droga, pasando del respeto al entretenimiento. Algunos extranjeros han señalado que el DMT
principio activo de la ayahuasca y droga que se encuentra actualmente en listas de estupefacientes, podría estar vinculado con las experiencias cercanas a la muerte, visiones o comunicaciones con seres desconocidos y ciudades futuristas, donde se evidencia una semiósfera, datos e información que se transforman al viajar de la periferia al núcleo y viceversa. Sin embargo, no se puede decir que lo extranjero es distintivo de lo nativo, ya que tienen puntos donde confluyen. Es una forma de saber utilizarlo. Es como por decir, yo le muestro la planta de la coca, ¿no? Y de una vez piensan que es cocaína. Pero como yo le decía, recordemos que la coca no es cocaína, la uva no es vino y la caña de azúcar no es aguardiente, sino el proceso, o sea, lo que usted quiera hacer con eso. Según Mintic, en mayo del 2013, como parte de la convocatoria que busca llevar tecnología a todas las regiones de Colombia e impulsar el plan Vida Digital planteado por el presidente Santos, el Mintic y Colciencias han adjuntado proyectos TIC para reducir la brecha digital y darle impulso a las regiones. Uno de los territorios nombrados en la convocatoria del 2013 fue el departamento del Amazonas, donde se beneficiará la capital Leticia. En la actualidad ha habido diversos avances. El Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación se hizo cargo del proyecto. Empezó con la llegada del servicio de internet de alta velocidad, ofreciendo Wi-Fi gratuito y conexiones a internet de bajo costo, para que las familias lo puedan usar en sus hogares o instituciones públicas. Todo esto hace parte de los primeros pasos del proyecto que busca expandir la conexión a internet de alta velocidad. Nos encontramos en el Amazonas colombiano para ver las vivencias de los pueblos indígenas después de la llegada de la tecnología, viendo sus pros y sus contras. Ya el joven de nosotros ya no quiere mirar esta parte de nosotros, sino ya es el internet, ya es el celular, que el Facebook, todas esas cosas, ¿sí me entiendes? O sea, está perdiendo con el interés de acá. Y lo otro es que también esa tecnología es como uno lo ve por el interior, que por medio de eso se hace tantas vainas, ¿no? Que, o sea, eso también como dice, distorsiona como el buen pensamiento, ¿no? Del indígena. Si tuviéramos una conciencia sana, yo creo que la tecnología no afecta, ¿no? Porque es algo que también nos sirve a nosotros. Todos los desarrollos tecnológicos en estos momentos ayudan a conservar todo el conocimiento ancestral que de pronto antes iba desapareciendo, porque a diferencia de la cultura occidental, donde todo se almacena en los libros, todo se puede conservar en los libros, si algún pensamiento se pierde, solamente con volver a revisar lo escrito se puede recordar. Con las comunidades nativas no era así. Si el abuelo no tenía con quién compartir o a quien transmitirle ese conocimiento, cuando fallecía el abuelo el conocimiento se perdía, desaparecía. Actualmente con todos los medios tecnológicos con los que cuenta la humanidad, mucho de ese conocimiento todavía se puede conservar para el futuro. Sergei Eisenstein, director ruso y uno de los cineastas más reconocidos, propuso la teoría e hizo la práctica del concepto de yuxtaposición, en este término de montaje. Ese viene a significar que las imágenes, los planos, no están aislados, sino que interactúan construyendo significados conjuntos. Esto se puede relacionar con el Amazonas y la tecnología digital. Por uno está la modernización y por el otro lado está la pérdida de costumbres nativas. En retrospectiva, vamos ligando lo uno con lo otro, en un gran todo que evidencia cómo lo extranjero se refleja en lo nativo sobre la delgada línea del río. Son iguales, son diferentes, son el mismo siendo otro. Los colombianos nos sumergimos en ese río. La mitad del cuerpo avanza hacia una dirección, la otra mitad se opone a contracorriente. Es la cultura y la contracultura, desafiando lo que se creía que debía ser y no es, desde los límites de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, tocando por poco los bordes del otro, aprendiendo de ellos hasta nuestro centro,
donde interiorizamos y reflexionamos el ser colombianos. Finalmente mostramos quiénes somos, un híbrido, tomamos lo mejor de unos y evitamos lo peor de otros. Es el siglo XXI y la yuxtaposición no solo define nuestra relación con la tecnología, sino también muestra que los colombianos habitan los contrastes entre pensamientos, colores y lenguas. ¿Cómo seguir vendiendo el alma de la vida? ¿Cómo seguir creyendo afuera y no adentro? ¿Cómo seguir comiendo, devorando seres vivos? ¿Cómo seguir matando y no creando paz en vida? ¿Cómo seguir armando guerras en territorios de inocentes?